Seguidoras, seguidores de Forum, aquí estamos un día más con vosotros, dispuestos todos a hurgar un poco más en el interior para seguir haciéndonos preguntas, porque respuesta realmente, por desgracia, hay pocas. Sí, explicaciones podemos encontrar, individuales y colectivas. Precisamente de todo esto es el fondo del libro del que vamos a hablar hoy. Con el escritor Fernando Aramburu. Gracias por venir a Forum y estar este rato con nosotros. Muchas gracias. Años lentos, un nombre muy poético para una novela que tiene tanto desgarro interior. El nombre de la novela procede de una impresión personal que a mí me quedó de aquellos años del franquismo que viví de niño. Celebro que tenga un toque poético, entre otras cosas porque es el nombre del libro, ¿no? Y viene de esta impresión que me quedó a mí, totalmente subjetiva, no hay por qué compartirla si se han tenido otras vivencias. Esta impresión mía sobre la falta de acontecimientos que había en aquellos años 60 de mi infancia, ocurrían cosas, pero vamos, comparando con lo que tenemos hoy, en que cada 10 minutos hay una novedad, tengo esa sensación de lentitud, de marasmo histórico, de falta de acontecimiento, de docilidad de la población, de paz impuesta. Y bueno, me parecía que era un nombre adecuado para una historia que transcurre en aquel tiempo. Te han concedido el premio Tusquets este año, un reconocimiento importante a esta narración, como decías hace poco, en la que has intentado plasmar los orígenes, el origen de tanto desgarro social en Euskadi, de tanto dolor. Y de otras cosas que son más risueñas, ¿no? Hablaremos de ellas, sí. Sí, efectivamente. Es decir, yo tengo un proyecto literario que ya inicié años atrás con un libro de cuentos y consiste pura y simplemente en dejar un testimonio del país en el que nací, en el que me crié, en el que transcurrió mi adolescencia y una gran parte de mi juventud. Y esto me gustaría hacerlo en forma literaria, narrando historias en las que participan seres concretos, individualizados, sobre los que repercuten los hechos sociales, políticos, colectivos, históricos en suma. Bueno, la novela tiene dos velocidades, una más personal, una más de apuntes, y otra lo que es la narración de la novela a través de un personaje que es un niño, una historia, un arranque muy especial, ¿no? Sí. La vida le lleva a casa de sus tíos, como es este... Así es. Bueno, tiene una estructura que es muy sencilla de explicar y que propone al posible lector un juego literario. Y este juego consiste en alternar dos discursos distintos. Y ambos son preparatorios para una posible novela. Es decir, lo que llega a las manos del lector no es una novela terminada, hecha, o la novela que se supone que debería ser, aunque sí se le da la historia suficiente. Y entonces el truco consiste pura y simplemente en que un señor que vivió de niño en un barrio de las afueras de San Sebastián, que casualmente fue el mío, y en una época en la que él fue niño, y yo también, y además a la misma edad, me transmite a mí mismo, o sea, con mi nombre y mis apellidos, su testimonio, su recuerdo, centrado en los episodios de una familia en la que él estuvo acogido. Es un niño navarro que por circunstancias personales que están explícitas en el libro, es acogido y entonces llega ahí una nueva realidad y nos cuenta, le cuenta al escritor, que soy yo, lo que recuerda de forma escrita. Incluso el escritor le pide que por favor no hable de sí mismo, porque al escritor no le interesa la circunstancia del niño. Y este niño, ya adulto, se supone que habla desde la verdad. Es decir, que es fiel a lo que recuerda, a lo que él considera que pasó. Entonces, aquí se da una paradoja, y es que este narrador es inventado, y sin embargo el invento defiende la verdad. Mientras que el escritor, que soy yo, y que incluye una serie de apuntes entre los distintos capítulos de este narrador, es una persona real. Es decir, y además escribe sus apuntes en la forma da pistas sobre la trama. Sí, porque los apuntes cumplen una función dentro de la trama, pero quiero decir que están esos apuntes escritos tal como yo en mis comunicados privados escribo.
Y con esos apuntes yo relleno huecos de la historia, incluso protesto, me quejo porque no es, considero que el informante no es preciso, incluso le señalo algún error y defiendo la ficción todo el tiempo. Entonces aquí hay como un juego dialéctico entre la verdad y la ficción, que para mí es muy importante. Porque, sí, bien, a menudo escribo sobre una realidad colectiva que no he inventado yo, en la que estamos todos, y que es la realidad histórica. Pero claro, mi baza es artística, es decir, yo hago literatura, yo no hago sociología, no hago historia, yo no opero con datos objetivos, sino con la pasta humana, con el mundo de la sensibilidad, del recuerdo, de la memoria. Dentro de esas dos narraciones que se van complementando, también hay dos historias paralelas. Vamos a hablar de la primera, porque sí el caldo de cultivo, el eje un poco de la novela es bueno, pues cómo los jóvenes, en qué condiciones se enrolaban, entraban en ETA y la espiral en la que se metían, de la que, como bien se narra en la novela, es muy difícil salir, ¿no? Era muy difícil salir. Efectivamente, sí, y que entonces esa espiral o esas vueltas de torbellino, a partir del año 68, que es el año en el que empieza mi novela, se empieza a hacer más visibles. Empieza ya la lista de muertos, al principio lentamente, y luego se irá aumentando. Estamos, claro, el 50% del relato está dedicado a una figura femenina, a la chica, a la hermana del otro, o sea, a la hija de esa familia. Y en esa parte yo he intentado mostrar, mediante un ejemplo concreto, lo que suponía ser una adolescente, una chica en aquella época y en aquel lugar. Y la otra parte está, o de la otra parte es protagonista el hermano o el hijo de esa familia, que efectivamente interpreta un episodio de incipiente lucha armada que no le sale bien. En fin, tampoco voy a resumir. Tampoco vamos a decir el final. Sí, ¿no? Pero... Aunque me gustaría decir que no es un final triste. No. Vamos a hablar un poco de la novela hasta llegar a ese... que yo considero, con toda humildad, un final, o dos finales justos, por lo menos con justicia. Pero narrando la parte, el niño tiene, vamos a decir, dos hermanos adoptivos, que son sus primos, Julen y Marinieves, y en la relación que tiene con Julen es donde se desarrolla toda esa vorágine, donde Julen se va metiendo a través de otros personajes. Uno de los personajes, bueno, vamos a hablar un poco de los padres y del cura, ¿no? de la novela, también algo tan simbólico y tan representativo en nuestra tierra, ¿no? Yo confieso que me estimula mucho hablar de los personajes, porque en el fondo para mí es lo central en una narración, sea esta corta o larga, es decir, es la gente, el lado humano, que es lo que yo podría aportar. Todo lo demás forma parte del terreno de la interpretación. Es decir, que en mi novela no actúan temas, no actúan asuntos. Estos, sí, se suceden o se deducen de la conducta, de las palabras y pensamientos de los personajes. Pero los personajes, cada uno tiene una función muy determinada en la novela. Una función, efectivamente, que se deduce pues, de lo que interpretan. Pero yo pongo mucho empeño en que estén singularizados y en que tengan un volumen humano, que tengan contradicciones, que muestren distintas caras, etc. Y todos estos personajes no están sacados de la imaginación directamente, aunque algunos elementos inventados tienen, sino de mi experiencia de aquellos tiempos, ¿no? Yo viví dentro de una familia modesta, en un barrio obrero, y bueno, ahí había como un microcosmos humano con multitud de personas, de episodios y demás, ¿no? Y confieso que abrí el cofre de los recuerdos y que ahí había muchas historias en potencia, ¿no? La figura de la Iglesia, a través del cura, que es amigo de la familia, de los tíos del niño y bueno, que tanta influencia tiene además en los sobrinos, ¿no? Bueno, los sobrinos, en los hijos de esta pareja, ¿no? De Marinieves y Julen. Entonces, bueno, un poco la figura esta de don Vitorino, cómo la has dibujado con esa influencia que realmente tuvo en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Toda mi educación escolar, desde el primer día hasta el último,
transcurrió en colegios de frailes y de curas, es decir, que tenía una relación muy intensa con sacerdotes. Y había de todo. Estamos separados. Pero la Iglesia tuvo una influencia también en toda esta... Sí, pero yo me niego a afirmar que la Iglesia fuera un conjunto homogéneo de personas que actuaran todas en una misma dirección, con un mismo color de opiniones, etc., ¿no? Entonces yo he conocido de todas clases de sacerdotes, algunos bondadosos, generosos, y otros iracundos, pegones, en fin. Había una variedad humana como la hay allí donde hay seres humanos distintos, ¿no? El cura del barrio era una figura o de pueblo, pero claro, mi experiencia es de barrio más que de pueblo, era una figura fundamental. Era el dueño de las almas, tenía acceso a la intimidad de las familias por medio del confesionario, pero también del trato diario. Y yo he conocido algunos en los que me he inspirado para mi cura de la novela, vamos a decir, y eran sacerdotes que no se limitaban a propagar la palabra del Señor, sino que también propagaban la palabra de Sabino Arana. Y de una manera pues, bastante evidente, en fin, y ellos mismos hacían una selección dentro de los habitantes del barrio y probablemente sin prever después las posibles consecuencias que esto podría tener una vez que algunas formas del nacionalismo pues, adoptaran pues, lo que se ha llamado lucha armada, ¿no? Y cumplían una función de adoctrinamiento muy, muy clara. Entonces, yo me inventé uno para mi novela, para que cumpliera una función dentro de la serie episódica, ¿no? Y luego sí, luego hay otro sacerdote en la novela, que era el señor Oxia, esto es una figura histórica, claro, cualquiera puede documentarse y averiguar pues, las hazañas de este señor que recaudaba el dinero de la extorsión ahí en su iglesia, ¿no? Hay otros elementos importantes, casi símbolos, que eran símbolos en aquella época porque estaba prohibido. Hablo de la ikurriña, muy presente esa simbología, ¿no?, que había en los años, como comentabas, sobre todo en esa década final, años finales de la década de los 60. Sí, claro. Cuando van al monte, la sacan, todo eso que hemos vivido. Efectivamente, todo esto se vivía a escondidas. Euskadi, ¿no? Había que vivirlo a escondidas porque estaba perseguido, estaba castigado. Esa idealización, ¿no?, también que... pero en el fondo es una consecuencia natural, es decir, cuando uno tiene afecto a, no sé, a símbolos, a formas culturales o identitarias y se las prohíben, crece el fervor, naturalmente, porque además está asociado al riesgo o al sacrificio, ¿no? La bandera estaba prohibida. Bueno, había una presencia policial a partir de la época esta en que se impone el estado de excepción. Entonces, claro, esto adopta formas de resistencia a la dictadura que además generaban en la población pues, como una veneración, una comprensión, un apoyo. Hay una historia que está dentro de mi libro, aunque ocupa un lugar menor, referida a un vecino del que se consideraba que era confidente de la policía en el barrio, que era un lugar cerrado, ¿no? Y esto era lo peor que podía hacer una persona en la vida, ¿no? O sea, colaborar con la dictadura, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo cómo se marginaba a esta persona y se la despreciaba, todo esto. Entonces, a mí lo que me interesa es situar unas figuras en ese mundo, ¿no? Y mostrar comportamientos. O sea, sin hacer sociología, sin hacer historia, vamos a decir, sin operar con conceptos. Esto es lo que a mí me interesa. Bueno, esta es una historia, como Julen se enrola, entra en ETA, pero hay otra historia también interesantísima que has mencionado, que es la relación entre la madre, sobre todo, y la hija, ¿no? Esa relación, bueno, que por detrás está quizá el matriarcado vasco, o una forma de entender el matriarcado vasco, de relacionarse con la hija como algo... Sí, bueno, yo he vivido de cerca casos como este. Sí, hay como una forma de matriarcado, pero habría que matizar. No todos los matriarcados, la expresión del matriarcado han sido así. Porque además pensamos que el matriarcado es el gobierno de la mujer. Pero esto no era así. Las cartas que tenían las mujeres en las manos en aquella época eran muy malas. Es decir, estaban realmente condicionadas
por las circunstancias sociales y religiosas, pero tenían algunas tenían la madre, tenían su pequeño reino que se limitaba al hogar, del que apenas salían, salvo para hacer las compras o para ir a misa, ¿no? Y allí gobernaban. Esto lo he conocido yo. Gobernaban en el sentido de que administraban el sueldo del cazador, es decir, del que salía en busca del sustento. Pues no volvía con un ciervo ni con una perdiz, sino que venía con el sobre, lo que llamamos el sobre, o sea, el dinero obtenido en la fábrica o en el taller, ¿no? Y es curioso cómo este matriarcado, o este gobierno de la mujer en casa, a menudo era muy perjudicial para las hijas, sí, sí. Es decir, que se establecía ahí como una especie de rivalidad, o no sé, una falta de armonía, mientras que el hijo era tratado como una especie de veneración, ¿no? Con un favoritismo evidente, ¿no? Entonces, si efectivamente si este comportamiento era frecuente, podremos hablar de un modo de vida, entonces, ¿no? Es decir, de algo a partir de lo cual se podría empezar a generalizar. Dos historias que se van alternando en capítulos pares, impares. Sí. Y que, bueno, al final es una descripción. A mí me recuerda, ya sé que no tiene nada que ver, pero a novelas como un poco esa descripción de los personajes como los santos inocentes, ¿no? Esas figuras que viven un poco con esa desidia, esa aceptación de una realidad impuesta un poco por, bueno, con total humildad, ¿no? Me refiero también a los padres adoptivos del niño, padres de Julen y de Marinieves. Sí. Bueno, es que son personajes que no llevan a cabo heroicidades ni grandes hazañas. Es decir, si mi relato coloca a estos trasuntos humanos en un ambiente que cualquier persona que haya nacido en mi ciudad y alrededores conoce y quizá conozca mejor que yo, ¿no? Es decir, yo he hecho o he procurado hacer literatura a partir de la humildad. Bueno, también tiene sus inflexiones de humor, o por lo menos un poco de ironía a través de algún otro personaje. Esto también da otras pinceladas a la novela, le quita tanto desgarro, como decíamos al principio, ¿no? Sí, esta parte humorística, que además a mí me sale de una manera natural y que suelo reprimir cuando trato del dolor de los demás, me la reservé para la zona de los apuntes, en las que el escritor a menudo no se toma en serio su historia o ridiculiza algunos datos que le proporciona el informante e incluso parodia formas de expresión y comportamientos de sus personajes. Esto está bien, pienso, para vacunar al libro contra el patetismo, la sentimentalidad, la exageración, el empeño en suscitar las lágrimas. Quitarle un poco de dramatismo, ¿no? Efectivamente. En cualquier caso, decíamos al principio, ya tocando sin contar el final, pero tenemos un final justo, no vamos a decir feliz, pero porque feliz, para no. Marinieves también hay un final justo. Voy a dar una pincelada. En la novela la pones a trabajar con un trabajo digno y eso en aquella época era una liberación, ¿no? Para una mujer, tener un trabajo que la separara de todo ese mundo, ¿no? Sí, y eso estaba previsto desde el principio. Y deliberadamente repito modelos de la tradición picaresca, ¿no? En los cuales una persona que ha pasado por una serie de adversidades y de aventuras finalmente llega a una situación de equilibrio. Y esa situación de equilibrio no equivale en absoluto a la felicidad, pero el personaje se salva al final. Sí, los personajes, sí, ¿no? Efectivamente, llega a una situación aceptable, a la que se resigna, pero no con dolor, no con trauma, sino que, bueno, ha conseguido algo en la vida, ha conseguido su lugar en el mundo, lo acepta y de alguna manera algo se cierra. Se cierra con un equilibrio. Y esto, claro, eso está apoyado pues, en la esperanza, ¿no? Sí. Bueno, el libro se complementa con este librito tan pocholo, tan bonito, que es una narración de tu propia vida, o sea, es una narración de la realidad de tu infancia,
con fotos de pequeño. Fotos sacadas del álbum familiar. ¿Por qué se complementa? No, bueno, esto, el folleto obedece a una iniciativa promocional. Estamos, el libro ya estaba en proceso de edición. Y es una pequeña novelita también. En realidad, a mí creo que me costó más escribir el folleto que todo el libro. Por una razón que tiene que ver con mi manera de ser, y es que algunas veces he intentado escribir textos directamente autobiográficos, contar exactamente mi vida o aspectos de mi vida, y a la cuarta línea ya no puedo pasar. Hay una especie de pudor que me detiene la mano. Soy incapaz de desvelar secretos familiares, de contar que si mi padre esto o mi madre lo otro. No puedo, soy incapaz. Pero por otro lado yo necesito expresarme y sacar de dentro tantas vivencias que he tenido o que me han contado o que he averiguado. Y entonces lo que hago es recurrir a la ficción. Escribo relatos y escribo novelas. Y en este caso me encargaron para promocionar el libro o para hablar un poco de la parte real mía de aquella época, de aquel lugar, un texto que fuera autobiográfico. Y como me lo pidieron y yo, en fin, lo obedezco, entonces me obligué a hacerlo. Y una cosa más elaborada. Sí, y en la que todo el texto efectivamente corresponde a hechos de mi propia vida, ¿no? La portada también es muy interesante, muy gráfica del contenido del libro, con esa persona que lleva detrás, ¿no? ¿Cómo ha sido la elección un poco de esta portada? Me hicieron una serie de propuestas, como ocurre a menudo. La editorial, también me da ocasión de buscar por mi cuenta, pero no encontré nada que me pareciera aprovechable, entonces me fueron mandando propuestas y no me convencía ninguna. En cuanto vi esta fotografía, me gustó al instante. O sea, vi que contenía perfectamente el espíritu del libro. Me gusta la grisura de la foto. La fotografía corresponde a un lugar reconocible para cualquier donostiarra. Es la desembocadura del Urumea, en la zona donde ahora está el Cursal. Y me fascinaron las dos figuras con el paraguas, cada una. No se les ve la cara, pero se ve que son, por lo menos el que está en primer plano, se ve que es un joven. Y el hecho de que cada figura vaya en una dirección distinta, eso me gustó mucho. Sí, es una forma metafórica de expresar una realidad que se vivía entonces, quizá. Una manera metafórica de expresar bastantes realidades que nos afectan a los vascos. Por ejemplo, el hecho del desencuentro, el hecho de que unos vayan en una dirección, otros vayan en otra. O quizá también la posibilidad de elegir más de una opción. El hecho del paraguas que tapa la cara. Es decir, que se está llevando a cabo una acción, alguien se está moviendo, pero está escondido. Todo esto y más, que quizá a mí no se me ocurra, me pareció muy adecuado para ilustrar el libro, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a ti, como en libros anteriores, siempre te ha gustado buscar, o has intentado, más que gustar, buscar ese fondo de la búsqueda de la dignidad humana. Aquí, el resultado de esa búsqueda, al final, ¿cómo te sientes tú en este libro? ¿Te sientes satisfecho? No, satisfecho nunca. ¿Nunca? Nunca. Aunque yo procuro hacer las cosas bien y trabajo con esmero, pero esa situación, esa sensación de satisfacción con la cual uno ya se sienta en un sillón y qué bien, ya lo he hecho bien, eso no he tenido nunca. O sea, este libro es una pieza más, es un pequeño horizonte recorrido después del cual, si nada se tuerce, espero que vengan otros. Bueno, ¿no? Se publica este libro y en México se abre la caja de los truenos con unas declaraciones que haces ahí sobre el tema de la posición de los escritores vascos ante el tema de la problemática de ETA. ¿Cómo has vivido tú todas estas explosión de declaraciones y posteriores reacciones que ha habido a todo esto? Bueno, algunas reacciones me interesaron mucho porque estaban razonadas. Los insultos no me interesan porque no aportan nada a los ciudadanos, ¿no? Luego pedí disculpas fundamentalmente por dos razones. No por tener mis opiniones. Si alguno considera que tiene opiniones mejores, pues enhorabuena, ¿no? Y que con su pan se las coma.
Pero claro, yo solo cuento conmigo para tener mi propia consideración de los hechos o de los fenómenos, ¿no? Pero pedí perdón primero porque creo que me expresé con altivez y eso no está bien. A pesar de que el fondo, que hay escritores que han silenciado... Sí, ya voy a abordar la cuestión, pero es que realmente aquello se dijo en una situación determinada, ¿no? Y por otro lado, creo que fui imprudente por abrirme ante personas que tomaban notas, ¿de acuerdo? Y haciendo además una reflexión que era mucho más larga, de la cual luego se extrajo, el periodista, claro, quizá con ánimo de llamar la atención, extrajo lo que le interesó y me adjudicó un titular que no es auténtico, que estaba formado por dos piezas muy distantes en la reflexión y unidas ahí. Se habla, por ejemplo, de las subvenciones, pero es que yo estoy a favor de las subvenciones. A mí no me parece mal que se favorezca la cultura o que se fomente la lectura, etcétera, etcétera. La reflexión iba sobre la libertad del escritor, que yo entiendo como algo muy concreto. Es decir, es la libertad que uno cotidianamente tiene o no tiene cuando se sienta a escribir y toma todas las decisiones con respecto a su texto y a la difusión del texto. O sea, yo entiendo por libertad eso. Y eso a veces falta. Puede faltar por razones personales o puede faltar porque a uno lo privan de esa libertad. Y entre nosotros, es decir, entre los que estamos destinados a expresarnos en público, yo considero que sí ha faltado libertad. Pero si es que además, si en una situación de terror, en un lugar donde se cometen atentados periódicamente y donde muere gente, si hay alguien libre, entonces yo concibo ciertas sospechas. Hay una parte de escritores que han carecido de libertad, pero de una manera evidente, porque tenían que salir con escoltas a la calle, porque se tenían que ir, porque los agredieron o porque los mataron. Entiendo por escritor también intelectuales o periodistas, profesores de universidades, es decir, gente de pluma, gente que se expresa para otros. ¿De acuerdo? Recuerdo librerías quemadas, etcétera, etcétera. Esa es nuestra historia. Y ser libre en ese contexto a mí me inquieta un poco. Bueno, y en este... De acuerdo, pero quiero decir que algunos eran evidentemente no libres, puesto que eran perseguidos. Pero la falta de libertad se expresa también de otras maneras. Y al referirme a esta otra parte, claro, dejo fuera a aquellos que favorecían la agresión a los demás. ¿Estamos? Y la forma en que se suele expresar esa falta de libertad es el silencio, por ejemplo, nuestras zonas de silencio. Yo hablé de conductas humanas. Se me replicó desde la defensa de la cultura y del idioma. Y por la misma vía se me podría haber replicado desde la defensa de los océanos y de los amaneceres. Porque yo estos asuntos no los toqué. Como un hombre de cultura no puede atacar a la cultura. Pero, eso yo no lo hice. ¿Cómo ves ahora, en todo este contexto, de toda esta reflexión que estamos haciendo, es inevitable preguntarte el contexto actual de lo que está sucediendo, de cómo se está transformando un poco las relaciones políticas, las relaciones también en el mundo de la cultura, a raíz del anuncio del abandono de ETA, de la actividad? Sí, bueno, bien, claro, pero ya entramos en otra cuestión, ¿no? Sí, por tiempo sí. Ah, sí. No, bien, si se deja de practicar la violencia, entramos en un panorama distinto, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo afectaría eso a los escritores? A los escritores, sí, como parte de la sociedad, ¿no? En cualquier caso, yo soy de los que considera que hay una tarea que uno asume voluntariamente o no la asume, que es la de construir el relato colectivo, pensando en que la realidad de nuestro país durante años ha estado generando una serie de preguntas que además quedarán pendientes si no se contestan. Yo no creo que exista una sola versión de la historia, pero si no se abordan esas versiones, pues las preguntas quedan sin responder y después vendrán las generaciones futuras que preguntarán. Y esto yo lo he aprendido en el país en el que vivo, en el que llevo más de media vida viviendo, en Alemania. Es decir, donde se invadieron países, se promovieron guerras mundiales en nombre del pueblo alemán, en nombre de unas utopías,
en nombre del convencimiento de la superioridad de una raza. Estamos. Pero si uno pertenece a ese país y no adopta una determinada posición crítica, entonces uno es cómplice. Pues tenemos que ir terminando. Esto da para mucho, más de media hora. Pero... Y yo reconozco que puedo estar equivocado, pero creo que sería muy positivo que habláramos, que habláramos. Yo acepto que se me replique y yo doy por hecho que me equivoco, pero lo que no creo que se me pueda reprochar es que yo tenga mala fe. Y yo hablo individualmente, no en nombre de ninguna asociación, partido, ni nada. Hablar y promover el diálogo, Fernando Aramburu, es la base de todo. Seguir haciéndonos preguntas. Muchísimas gracias por este rato en Forum. Bueno, gracias a ti por soportarme. Y nosotros con esa intención, con esa voluntad de seguir haciéndonos preguntas para responder algunas cosas sobre nuestro pasado y construir el futuro, por supuesto, colectivo, nos vamos a ir despidiendo. Eskerrik asko agur.